Bienvenido a este videocurso sobre herramientas para detección de textos escritos con ChatGPT o con otras inteligencias artificiales. Cada cierto tiempo asistimos a la irrupción de tecnologías que cambian nuestra vida. Hace ya bastante tiempo, pues por ejemplo, la luz eléctrica, el automóvil, el teléfono. Más recientemente las computadoras, internet, los smartphones. Y ahora llega el turno de la inteligencia artificial, algo de lo que se lleva hablando bastantes décadas, pero que es ahora el momento en el que parece que ha eclosionado y que está prácticamente en todas partes, nos rodea por todos los sitios. Está en esa fase en la que también ya es capaz de cambiar, y lo está haciendo, nuestras vidas y nuestro mundo. Al margen de defensores y detractores, el hecho cierto es que la inteligencia artificial, como decía, nos rodea y que tiene un grave problema para los creadores, que es que supone una amenaza a la creación intelectual. Los autores en general, y no es diferente para los autores científico-técnicos y académicos, podemos beneficiarnos enormemente del uso de estas herramientas. Y me refiero específicamente a las que sirven para crear textos. Hoy son una realidad, están entre nosotros y nos pueden ayudar a redactar nuestros artículos, nuestros libros, nuestras conferencias, con unas capacidades realmente sorprendentes. Ahora bien, todo es cuestión de buen uso. Esto no puede convertirse en algo así como una ciudad del antiguo oeste digital. La Unión Europea ya ha legislado, la normativa será de obligado cumplimiento en el año 2026 para todos los países de la Unión, pero de momento no está todavía implantada. En esta legislación, que es probablemente la más avanzada del mundo, hay dos cuestiones preceptivas. Primero, que las inteligencias artificiales que generan textos nos digan de dónde han sacado esos textos, cuáles son sus fuentes, y que nosotros como usuarios advirtamos a los lectores potenciales o cualquier otro consumidor de un contenido que hayamos creado, bueno, pues que hemos utilizado para ello la asistencia de inteligencia artificial. De momento podemos utilizar con libertad las inteligencias artificiales para generar textos, pero también es verdad que ya existen herramientas para detectar si un cierto texto ha sido construido, creado o elaborado por una inteligencia artificial. Estas herramientas están disponibles, hay muchas webs donde podemos acudir para comprobar si un cierto texto ha sido o no escrito con inteligencia artificial o por una inteligencia artificial, pero se trata de un terreno muy complicado y muy resbaladizo, donde hay muchos ángulos y muchas dificultades, que serán precisamente el objeto principal de este videocurso. Han surgido muchas herramientas, como digo, por ejemplo Writer, ChatGPT Detector, GPT-0, CopyLeaks, Crossplug, incluso el mismísimo ChatGPT es capaz de detectar textos escritos no solo por él mismo, sino por otras inteligencias artificiales, y descubrir si ese contenido es o no genuino, pero claro, donde hay detectores, también hay métodos para evitar que ese texto sea detectado. Aquí hay una especie de carrera entre los que intentan detectar que un texto ha sido construido o creado por una inteligencia artificial y los que intentan burlar esa detección posible. Como veremos, las dos cuestiones son muy interesantes, pero creo que lo mejor es que ya entremos en materia, empezando por una breve introducción, una breve historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo tan nuevo como algunos podrían pensar. Hay quienes creen que incluso fue un ingeniero español, Leonardo Torres Quevedo, cántabro, el que dio los primeros pasos hacia el desarrollo o el concepto de inteligencia artificial. Torres Quevedo diseñó una máquina analítica que se adelantó décadas a la famosa de Alan Turing, el hombre que descifró la máquina nazi Enigma, aunque en otro sentido. En 1912, Torres Quevedo se presentó en París con una máquina ajedrecista que respondía con inteligencia, digamos entre comillas, a los movimientos de su rival humano. Torres Quevedo, además de esto, abordó el problema de la inteligencia artificial desde un punto de vista filosófico, porque ya a principios del siglo XX consideró que las máquinas podrían elaborar en el futuro discursos con cierta coherencia, dijo él. Bueno, lo que no podía imaginar hace más de 100 años es hasta qué punto esto iba a ser una realidad. Dando un salto en el tiempo desde Torres Quevedo, los primeros textos sobre inteligencia artificial, como tal, se publicaron en los años 40, pero ya fue en los 50 cuando el mencionado Alan Turing y también John McCarthy consideraron factible diseñar máquinas pensantes. Quizá algún día, creían ellos, con las mismas capacidades o incluso superiores, ¿no?, a las de los humanos. En esa época surgió la famosísima prueba de Turing o test de Turing, que sirve para establecer cuando una máquina es inteligente. Bueno, se supone que eso ya ha sido superado y hay máquinas que son capaces de engañarnos y que nos hagan creer que estamos dialogando con una persona, no con una computadora. Fue en las siguientes décadas, después de los 50, cuando los avances se centraron en el diseño de sistemas capaces de simular de algún modo nuestro razonamiento. Se llegaron a crear programas de computadora
que simulaban conversaciones que fueron muy sorprendentes en su día. Tenían, eso sí, grandes limitaciones evidentes, que hacía que se advirtiera en poco tiempo que la conversación provenía de una máquina. A diferencia de otras áreas de la tecnología, los 80 no fueron años de grandes avances en inteligencia artificial. Y tampoco los 90, a pesar de que en los 90 sí hay un hito, conocido seguramente por todos, que es el ordenador Deep Blue de IBM. Este ordenador Deep Blue jugaba al ajedrez y se enfrentó contra el campeón del mundo de ese momento, Garry Kasparov, en 2 ocasiones. La primera, en 1996, perdió contra él, pero en la segunda, en 1997, después de ciertos ajustes que le hicieron ser más perfecta, ya Deep Blue consiguió ganar a Kasparov. En todo caso, hubo que llegar a la década de 2000 para asistir a verdaderos avances importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Fueron años de desarrollo de cuestiones hoy muy famosas. Por ejemplo, el aprendizaje automático, el desarrollo de redes neuronales, hoy en boca de prácticamente de todos. Fue la necesidad de procesar enormes, ingentes cantidades de datos la que llevó a potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial y también, por supuesto, los avances tecnológicos en computación que lo permitieron. Desde la década de 2010, este es el momento clave, hemos asistido, más que a pasos, a saltos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, coches que conducen solos, programas que deciden tratamientos médicos o si nos conceden o no un crédito, una hipoteca, asistentes virtuales muy populares hoy en día y que parece que nos conocen mejor que nosotros mismos. Todo esto y, por supuesto, sistemas de generación de textos mediante inteligencia artificial. El nombre más técnico que reciben es sistemas de generación de lenguaje natural y se conocen habitualmente por sus siglas en inglés, que son NLG. Y aquí por fin entra el más conocido de todos, ChatGPT de OpenAI. ChatGPT es capaz de ofrecernos textos que no son meras reformulaciones de textos preexistentes. Como los humanos, cuando leemos un libro, por ejemplo, pues nuestra mente no hace un mero refrito de lo que hemos aprendido, sino que lo moldea con ciertas dosis de originalidad, según el caso. Y así ocurre también con ChatGPT, o al menos eso es lo que afirman sus creadores. En todo caso, los textos que nos ofrece, al final sí tienen una serie de sesgos narrativos o de estilo que pueden ser detectados, o son susceptibles de ser detectados, o quizá no. La respuesta, lo anunciaba en la introducción, es más compleja de lo que parece, y precisamente el objetivo de este videocurso. Una de las primeras cosas que debemos decir es que el uso de sistemas NLG es completamente lícito e incluso recomendable, como una herramienta tecnológica más, y muy potente, por cierto, a nuestra disposición. Por ejemplo, diversos medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, llevan empleando sistemas de este tipo desde mediados de la pasada década, nada menos. Lo han hecho para complementar sus noticias y para agilizarlas, sobre todo las de mayor impacto, las que necesitaban ser transmitidas lo antes posible. Por ejemplo, el terremoto de Los Ángeles de 2014. Lo que sí es muy importante es tener en cuenta ciertas recomendaciones en el uso de ChatGPT o de cualquier otro sistema NLG. Hasta que en 2026 entre en vigor la Ley Europea sobre Inteligencia Artificial, en la que algunas cuestiones cambiarán, de momento es lícito usar textos originales generados por inteligencia artificial, pero hay que confirmar que ésta no los ha recogido directamente de una fuente con derechos de autor. No vayamos a, sin querer, a hacer un plagio. Es imprescindible realizar un proceso de revisión, de comprobación, también para evitar errores que ocurren muy a menudo en la información que recibimos de una inteligencia artificial. Para poner un ejemplo de errores transmitidos por ChatGPT, voy a contar el caso de mi buena amiga Clara Tahoces. Ella es escritora y periodista, y al preguntar a ChatGPT por su relación con Camilo José Cela, el premio Nobel, es una relación que no existió, nunca colaboraron en nada, ChatGPT, sin embargo, sí dice que participaron en la escritura de un libro conjunto. Esto es una pura invención de la inteligencia artificial, que, por cierto, quizá este tipo de problemas, vamos a llamarlo así, pues no sean una limitación, sino una virtud. Al fin y al cabo, los humanos avanzamos porque a menudo tenemos la osadía intelectual de sacar conclusiones sin tener disponibles todos los datos necesarios. De ahí parten a menudo las mayores estupideces, podemos decirlo así, pero también grandes ideas que cambian el mundo. En todo caso, volviendo a lo que nos ocupa, si es posible detectar textos escritos con inteligencia artificial, es evidente que tiene que haber algo en ellos que permita detectarlos. Bueno, también hay algo especial en los textos, por decir alguien, de Ernest Hemingway, que se llama estilo, pero en este caso hablamos de estructuras que quizás son repetitivas, ciertas construcciones que se pueden ver como poco naturales en un ser humano, pues todo esto es lo que hace que se puedan detectar, pero la cuestión no queda ahí, es muy compleja, como veremos. La compañía OpenAI, propietaria y desarrolladora de ChatGPT, fue fundada en diciembre del año 2015. Entre el equipo de fundadores estaba el omnipresente Elon Musk, aunque luego dejó de formar parte de la empresa. Uno de los principales socios actuales es la todopoderosa Microsoft.
El desarrollo de ChatGPT ha estado marcado por distintos avances que se han ido sucediendo con rapidez y siempre sobre la base de las versiones anteriores. Para hacer un repaso cronológico, GPT-1 se introdujo en junio de 2018, primer modelo de la serie. Demostró la capacidad de aprendizaje no supervisado en tareas de comprensión del lenguaje. GPT-2 se lanzó en febrero de 2019 y representó una mejora significativa respecto a la versión 1, con generación de texto coherente. GPT-3 se lanzó en junio de 2020 y supuso un salto gigantesco. Sus capacidades avanzadas de generación de texto llevaron a su uso generalizado, desde la redacción de correos electrónicos, artículos, la creación de poesía, la generación de código de programación, prácticamente de todo. GPT-3 también demostró la capacidad para responder preguntas y realizar traducciones. Su lanzamiento marcó un momento crucial, ya que permitió a los usuarios particulares interactuar directamente con ChatGPT. GPT-4 es la última versión hasta la fecha y continúa con la tendencia de mejoras exponenciales, introduciendo cambios como, por ejemplo, mejora la interacción con el usuario. Tiene menos probabilidad de generar resultados que sean peligrosos, ofensivos, que tengan un contenido que no sea adecuado. Ha aumentado mucho la precisión en los hechos que aporta. Es más adaptable, más inteligente, en suma. El propio ChatGPT nos explica que esto es así y nos da las claves sobre sus mejoras respecto a la versión anterior. Nos dice que ahora es capaz de comprender mejor el lenguaje, el contexto de las conversaciones, que pueden ser más largas, y que en suma realiza mejor las acciones para las que está diseñado, que es darnos respuestas más útiles y más coherentes con lo que nosotros necesitamos. Una de las cuestiones que se han criticado es que hay veces en que ChatGPT nos responde con datos que no son del todo fiables o que no corresponden completamente con lo que estamos pidiéndole. En esto también nos dice que ha mejorado. Los datos que aporta son más fiables que los de las versiones anteriores, aunque nos avisa de que no es infalible, tengámoslo en cuenta. Y por fin nos hace ese repaso a las ventajas sobre versiones anteriores, en concreto sobre ChatGPT 3, nos enumera en 7 puntos estas ventajas, que son esencialmente una ampliación de lo que ya hemos comentado. En suma, todos estos hitos nos van aproximando cada vez más a un futuro en que la inteligencia artificial esté absolutamente fusionada con nuestra vida cotidiana, mejore nuestra productividad, nuestra comunicación y también, aunque parezca mentira, nuestra creatividad. Vamos a poner a prueba ChatGPT y a un detector de textos generados con inteligencia artificial. Lo primero es preguntarle a ChatGPT si sabe que existen estos detectores. Y ChatGPT nos dice que sí, que efectivamente lo sabe, los conoce. Son herramientas que se utilizan para analizar, nos dice, y determinar si un texto ha sido creado por inteligencia artificial o por una persona, para distinguirlos. Nos define unos cuantos, pero nos advierte de que las inteligencias artificiales evolucionan de un modo muy rápido, y que estos detectores pueden no ser del todo fiables. Vamos a pedirle que nos dé una lista de estos detectores. Aquí ChatGPT nos enumera unas cuantas de estas herramientas, define cada una de ellas, nos da una mínima información sobre sus características principales y también cuál es su uso más habitual. En la lista nos dice GPT-0, fue uno de los primeros detectores que surgieron, después Originality.ai, que no solamente detecta textos generados por inteligencia artificial, sino también plagios, después OpenAI Text Classifier, que es similar a GPT-0, Turnitin, más orientado también al plagio, sobre todo en trabajos académicos, el detector de contenido de Writer.com, se trata de un sistema más amplio que también tiene generación de texto asistido por inteligencia artificial, el detector de CopyLeaks, que aunque también está orientado más a la detección de plagio, ha incorporado la detección de textos generados por inteligencia artificial. El siguiente es Content at Scale AI Detector, que específicamente asiste a los especialistas en SEO para ver qué textos se han generado mediante inteligencia artificial. Después tenemos Hanging Faces OpenAI Detector, que es como GPT-0 también, o Cross-Plug AI Detector, originalmente destinado a detectar plagios, pero que también incluye detección de textos generados por inteligencia artificial. Es importante hacer aquí un pequeño inciso para comentar que la tercera opción que ChatGPT nos ofrece, OpenAI Text Classifier, es una aplicación que la propia empresa, OpenAI, que también es propietaria de ChatGPT,
ha puesto en entredicho y de hecho está trabajando en mejorarla porque se han dado cuenta de que su nivel de acierto era demasiado bajo como para garantizar que detectaba textos generados por inteligencia artificial. Y esto hablamos de OpenAI. Nos da una pista sobre que esta cuestión es mucho más compleja de lo que nos parece. Los detectores funcionarán bien solamente cuando se trate de textos claramente generados por inteligencia artificial. En otros casos no podemos estar seguros de que nos van a dar la respuesta correcta sin margen de duda. GPT finalmente nos da una conclusión en la que nos dice que debemos elegir el tipo de herramienta según lo que estemos intentando hacer y nos pregunta si queremos probar alguna de estas herramientas. Nosotros ya tenemos preparada una de estas herramientas. Lo que vamos a hacer es poner a prueba a ChatGPT. Vamos a pedirle que nos escriba un texto que no sea detectable, que parezca escrito por un ser humano. Aquí se cura en salud y nos dice que es algo complicado. Evidentemente sabe muy bien de lo que habla, pero a la vez también nos dice que es posible crear textos que minimicen la probabilidad de que sean detectados, porque se van a parecer más a la forma de escribir de un ser humano. Nos da una serie de estrategias que podemos utilizar para modificar los textos y luego nos da un texto escrito por él, un texto original. Vamos a probar si este texto realmente engaña o no a una de las herramientas más populares de detección de textos creados mediante inteligencia artificial. Lo vamos a copiar. Control C. Y vamos a ir al detector que tenemos preparado, que es 0GPT. También existe GPT-0, el mismo nombre cambiando el orden. 0GPT quizá no tiene la web más agradable a la vista, pero es uno de los más efectivos y que podemos probar de un modo gratuito. Tiene una caja de texto donde vamos a pegar el que nos ha creado ChatGPT, Control V, y entonces oprimiremos el botón Detectar texto. El sistema se pone manos a la obra y ya vemos que nos dice que el texto está generado por una inteligencia artificial con una probabilidad de más del 60%. Marca en amarillo lo que considera que es propio de la inteligencia artificial y deja sin remarcar lo que considera que podría ser obra de un ser humano. Aquí vemos que, efectivamente, como nos avisaba ChatGPT, la fiabilidad no es total, porque el texto ha sido completamente creado por inteligencia artificial, pero tampoco hemos conseguido engañar por completo a 0GPT. Vamos a volver a ChatGPT, y se lo vamos a decir. Y ChatGPT primero nos da las gracias por decírselo y luego vuelve a incidir en que los detectores han mejorado y que lógicamente es muy difícil engañarles. Vuelve a darnos una serie de recomendaciones para evitar que esta detección sea factible. Y nos escribe un nuevo texto con el que, en teoría, podremos engañar con mayor probabilidad a 0GPT. Al final del todo nos dice que podemos retocar ese texto, hacer ajustes y así hacerlo más personal, de manera que sea más difícil de detectar. Es decir, nos está diciendo también cómo burlar a las herramientas de detección de textos creados por inteligencia artificial, cosa muy curiosa. Vamos a copiar el texto anterior, el último que ChatGPT ha generado, de nuevo con Control C, vamos a la otra página, borramos el anterior y pegamos el nuevo Control V. Detectar texto. Y resulta interesante ver que, a pesar de que ChatGPT ha hecho un esfuerzo para escribir un texto que sea más difícil de detectar, ha ocurrido lo contrario, que ahora 0GPT nos dice que el porcentaje de probabilidad de que haya sido generado mediante inteligencia artificial es aún mayor que antes, por encima del 75%. Vamos a compartir la información con ChatGPT.
En esta carrera por crear un texto que parezca humano y por detectarlo, pues aquí ChatGPT nos dice que las herramientas evidentemente están mejorando, eso nos lo dice siempre, es una forma un poco de curarse en salud. Y sin embargo hace otro intento. Nos dice que va a seguir nuevas estrategias, teóricamente para hacerlo más humano. Y no sé si deberíamos los seres humanos sentirnos un poco insultados por la parte final del mensaje de ChatGPT, pero nos dice que ha introducido divagaciones, cambios temáticos abruptos, una estructura menos coherente, detalles que no cierran o que son más ambiguos. Es decir, en cierta medida nos dice que lo ha empeorado, de lo que se puede deducir que los seres humanos escribimos de esta manera, de una manera menos perfecta que las inteligencias artificiales. Quizá en el futuro sea así, pero hoy todavía no hemos llegado a ese punto. Y luego también está la parte artística en la que obviamente los seres humanos, al menos algunos, pues pueden aportar algo que está más allá de la inteligencia artificial. Insisto, más allá hoy. Bueno, copiemos el texto que nos propone y probémoslo de nuevo. Bueno, hay que reconocer que esas estrategias que yo definía como un poco insultantes, desde luego han tenido efecto, porque el detector ahora dice que solo el 37,32% del texto es obra de una inteligencia artificial. Hemos mejorado, pero claro, a costa quizá de crear un texto que, como nos ha dicho ChatGPT, es más defectuoso. Volvemos a ChatGPT. Le digo que casi lo consigue esta vez. Y mostrando cierto entusiasmo electrónico, nos va a ofrecer un texto más. Vuelve a decirnos en qué se basa para hacer un texto menos reconocible, pero lo importante es comprobar si es cierto o no es cierto. Así que continuamos con nuestras pruebas. Eliminamos el texto anterior y pegamos el nuevo. Vamos a ver. Pues esta vez hay que reconocer que ChatGPT lo ha clavado. Dice, su texto está escrito por un ser humano, completamente. Ahora sí, le decimos a ChatGPT. Y si antes nos ha, aunque no fuera su intención, insultado un poco, ahora, por aquello de dar una de cal y otra de arena, nos dicen que, bueno, la escritura humana tiene una complejidad y una espontaneidad que es difícil de replicar con perfección. En todo caso, lo ha conseguido. La gran pregunta aquí es por qué no lo ha conseguido en la primera ocasión. Vamos a preguntárselo. A ver qué nos dice. Bueno, realmente no nos aporta nada especial, nos dice más o menos lo mismo que antes, que en el fondo es lo mismo que no decir nada. En todo caso nos quedan varias pruebas, pero una de ellas, que vamos a llevar a cabo ya, es algo que funciona muy bien con los sistemas de generación de textos como ChatGPT, y es pedirle que actúe como si fuera, hay que decírselo así, un experto en una u otra materia. Puede ser en biología, puede ser en inteligencia artificial, de hecho lo es, puede ser en informática. Esto da un plus al modo en que se comunica con nosotros. Estos sistemas aprenden también de la comunicación que hacen con cada usuario y le dan resultados, digamos, adaptados al nivel que entiende la inteligencia artificial que ese usuario tiene o espera recibir. No es lo mismo pedirle un texto sobre genética para un estudiante de nivel medio que para un experto en la materia. De este modo vamos a decirle que tiene que ser como un experto historiador, que queremos un resumen de la biografía de Napoleón Bonaparte que no exceda 200 palabras. Evidentemente sería un texto reducido al mínimo absoluto.
Aquí tenemos el resultado. Vamos a probarlo en 0GPT. El motivo de esta prueba es diferente a las anteriores. Ahora lo veremos. Nos dice que efectivamente el texto ha sido generado al 100% por una inteligencia artificial. Ha acertado porque así es. Pero poniendo en práctica las recomendaciones que el propio ChatGPT nos ha dado anteriormente, vamos a retocar un poco este texto a ver si conseguimos que 0GPT dude sobre si es humano o artificial. Lo podemos hacer en la propia ventana de la herramienta. Vamos a decir, por ejemplo, que Napoleón Bonaparte pues nació en Córcega y se convirtió en una figura central, vamos a ponerle de la historia europea, de la historia de Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Aquí vamos a cambiar un poco la fórmula. Se formó en la Academia Militar de Brienne y en la École Militaire de París, y pronto ascendió, vamos a quitar la repetición de Napoleón, rápidamente en el ejército francés, vamos a quitar francés, durante la Revolución Francesa. Su habilidad táctica y estratégica le permitió consolidar su poder, le permitió aumentar su poder tras el golpe de Estado de Brumario de 1799, estableciendo el consulado y, más tarde, vamos a poner coronándose emperador de los franceses en 1804. Durante su reinado, Napoleón implementó reformas significativas, introdujo importantes reformas como el Código Napoleónico, que influyó en los sistemas legales modernos. Sin embargo, vamos a poner su excesiva ambición expansionista le llevó a una serie de guerras europeas conocidas como las guerras napoleónicas, que culminaron con su derrota en la batalla de Waterloo en 1815. Condenado al exilio en la isla de Santa Elena, falleció, quitamos él allí, en 1821. Su legado es controvertido. Unos admiran sus reformas y su genio militar, mientras que otros critican su autoritarismo y las guerras devastadoras que protagonizó. Vamos a ver si cambia algo. Pues no, nos dice que todo está creado por inteligencia artificial. Como no hemos cambiado nada de la estructura, quizá eso es lo que hace que 0GPT lo detecte. En el fondo esto es correcto porque, en efecto, hemos partido de la base de un texto generado por inteligencia artificial y las modificaciones que hemos introducido son muy pequeñas. Sin embargo, hemos introducido modificaciones y 0GPT no ha podido detectarlas. Esto quiere decir que el aviso que nos decía ChatGPT es completamente cierto. Puede ocurrir que haya ocasiones en las que el resultado dé un falso positivo, al igual que el falso negativo cuando ChatGPT nos ha hecho el último intento con ese texto que generó en un principio. Vamos a probar ahora con un texto que no está escrito por una inteligencia artificial, con un texto genuino de un ser humano. Vamos a emplear un fragmento de El viejo y el mar de Ernest Hemingway, concretamente el principio, y vamos a ver si detecta o no que ha sido escrito por un ser humano. Y sí, nos dice que este texto es genuino de una persona. ¿Qué pasaría si le dijéramos a ChatGPT que lo reescriba?
Aquí tenemos el resultado. Y vamos a ver qué nos dice ahora 0GPT. Pues nos dice que, igual que antes, es un texto escrito por un ser humano, cosa que en este caso ya no es del todo cierta. Vamos a someter a estos sistemas a pruebas más profundas, pero de momento esta primera fase termina aquí. Hemos visto como conclusión que ChatGPT puede engañar a una herramienta de detección de textos generados por inteligencia artificial. También hemos visto que haciendo pequeñas modificaciones no conseguimos engañar a la herramienta. Si son modificaciones más amplias, comprobaremos que sí se puede hacer, que sí se puede conseguir, y más adelante entraremos con más profundidad en todo ello. Vamos a comenzar este apartado con una cuestión muy importante, de extrema relevancia de hecho, y es cómo podemos utilizar las herramientas de generación de texto asistidas por inteligencia artificial de una manera correcta, una manera en que podamos conjuntar la ayuda que nos sirven estas herramientas con nuestra creación propia y con la ley de propiedad intelectual. He elegido una página de un despacho de abogados especializado en estas cuestiones, en el que se explica que evidentemente un texto generado directamente por inteligencia artificial no es registrable, en todo caso lo sería para la empresa que lo ha desarrollado siempre que no haya incurrido en algún plagio, aunque sea sin intención, pero en nuestro caso lo que nos interesa es lo que se explica en esta parte que está viendo en pantalla. Básicamente lo que viene a decir es que podemos utilizar como base un texto generado por inteligencia artificial, pero que debemos aportar de nuestra cosecha, debemos convertirlo en algo nuestro, modificarlo hasta el punto de que nuestra contribución sea significativa, y entonces sí podremos registrarlo y será genuinamente nuestro. Cierto es que el concepto de contribución significativa es un tanto vago o difuso, pero creo que todos podemos entender que se refiere a que haya cambios que sean importantes, que sean relevantes, que no sea cambiar comas o alguna palabra por otra. En todo caso, aquí tenemos las herramientas de detección de textos generados por inteligencia artificial para que nos ayuden. Si bien no son perfectas como hemos estado viendo, pero nos pueden aportar algo muy interesante, que es saber hasta qué punto nuestras modificaciones son realmente, como decíamos, relevantes. Así que eso es de lo que nos vamos a encargar en este apartado. Volvemos a ChatGPT y vamos a pedirle que nos escriba un nuevo texto. Esta vez va a ser un texto para un libro de corte científico-técnico, un libro de divulgación de astronomía. Le decimos que actúe como un experto en la materia y le pedimos la introducción de un capítulo sobre el sistema solar y los cuerpos que lo forman. Le damos algunas indicaciones extra, por ejemplo que comience con una definición del tema y que luego ya pase a los distintos elementos que forman, como decíamos, el sistema solar. Aquí tenemos el resultado, se está generando. Vemos que ha puesto que es el capítulo 1, para nosotros podría ser el capítulo 1 o no ser el capítulo 1, pero en todo caso es el primero que nos está generando. Le ha puesto su propio título. Después pasa a una introducción y a distintos apartados. Vemos que nos habla del Sol, de los planetas, de los satélites, de asteroides y cuerpos menores, también un apartado para los cometas, y por fin una conclusión de esta introducción al capítulo sobre el sistema solar. Esto solo sería eso, lo que decíamos, una introducción. Vamos a copiar el texto y vamos a pegarlo en un documento de Word. Después lo emplearemos para modificarlo. De momento regresamos también a 0GPT y pegamos el texto para comprobar, al pinchar en detectar texto, hasta qué punto nos dice si está generado o no por una inteligencia artificial. Y vemos que efectivamente ha detectado que, salvo algunos encabezados, todo lo demás está generado por una inteligencia artificial, como es el hecho.
He modificado el texto para hacerlo más personal. Como decíamos al hablar de la ley, he modificado frases, he añadido conceptos, he eliminado algún otro, he matizado también ciertas partes, y todo esto nos da un texto en el que sí hay intervención humana. Es cierto que he seguido la pauta del texto que nos ha dado ChatGPT, pero he introducido cambios que considero al menos relativamente significativos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Copiamos el texto y, como siempre, lo pegamos en la casilla al efecto en 0GPT. Veamos, ahora ha bajado un poco el porcentaje que atribuye a una inteligencia artificial, pero sigue siendo más del 90%. Creo que las modificaciones que he introducido son lo bastante importantes como para que ese porcentaje sea quizá demasiado alto. Así que vamos a probar con otro de los detectores, quizá el más famoso, muy parecido a 0GPT en cuanto al nombre, GPT-0, cambiando el orden de los términos. Y aquí tenemos un pequeño problema, que es que no admite más de 5.000 caracteres. El texto que le hemos pegado lo supera, con lo cual debemos eliminar una pequeña parte del final. Para los efectos de esta prueba nos da igual. Lo hacemos, pinchamos en el botón al efecto y vemos que nos dice que es un texto mixto, que está eminentemente generado por inteligencia artificial, pero que detecta alguna intervención humana. Nos dice que la probabilidad de que sea texto generado por inteligencia artificial es del 63%, y bueno, la verdad es que en este caso parece más preciso que la herramienta que casi se llama igual. Vamos a regresar a ChatGPT para rizar un poco el rizo, vamos a decir. Ahora le vamos a pedir que el texto que nosotros ya hemos modificado sobre la base del que él creó, lo vuelva a reescribir con la pauta de que no sea detectable por las herramientas como GPT-0. Lo pegamos justo después de la petición y vemos cuál es el resultado. Bueno, ChatGPT ahora ha cogido como base este texto que nosotros habíamos modificado y lo está volviendo a modificar. Es básicamente lo mismo en cuanto a contenido, pero ciertamente ha cambiado en su forma, en detalles, como decía, en algunos elementos añadidos, en otros que están matizados, es decir, no es exactamente el mismo que generó ChatGPT. Ahora tenemos esta nueva reescritura y la vamos a probar. Volvemos a 0GPT y hacemos lo de siempre. Eliminamos el texto anterior y pegamos el nuevo. Y vemos que ahora la cosa no ha cambiado mucho. Está también por encima del 90%, lo que atribuye a generación propia de una inteligencia artificial. Vamos a ver qué dice GPT-0. Pegamos el texto. Recortamos como antes la parte final porque no cabe en esta versión gratuita. Y vemos qué nos dice. Bueno, la cuestión ha cambiado bastante porque ahora considera que el porcentaje de probabilidad de que sea obra de una inteligencia artificial pues es menor. También nos dice que cree que la parte humana es muy pequeña, pero sobre todo que hay también un alto porcentaje de que sea un texto mezcla entre humano y artificial. Una vez más tiene sentido, esto es más o menos lo que hemos hecho. Pero ¿qué pasaría con un texto genuinamente escrito por un ser humano? En este caso por mí. He hecho un texto más corto, titulado El Sistema Solar, pero no me he basado en nada, simplemente lo he escrito para probar si estas herramientas de detección son o no fiables cuando tratamos con un texto que podemos confirmar, porque lo sabemos, lo hemos escrito nosotros mismos, que es humano. Lo copiamos y lo llevamos a 0GPT. Vamos a hacer la misma prueba de siempre y vemos que aquí el fallo es absoluto, porque nos dice con más de un 98% de probabilidad que el texto está generado por una inteligencia artificial. Y ya le digo que le puedo asegurar que es un texto genuinamente humano. Veamos en GPT-0 si aquí también nos da un falso positivo o todo lo contrario. En este caso parece que funciona bastante mejor porque nos dice que hay una probabilidad superior al 80% de que sea humano. Aún así, hay un 14% atribuible a una inteligencia artificial.
Creo que la conclusión principal que podemos sacar de todo esto es que estas herramientas no son perfectas, que podemos utilizar la inteligencia artificial, los generadores de texto, como base de nuestras obras cuando lo juzguemos necesario, que debemos hacer variaciones que resulten significativas, como sabemos, y que entonces todo será correcto. Pero si sometemos lo que escribamos a los detectores de textos generados por inteligencia artificial, no tendremos una respuesta completamente fiable. Aquí ya es cada uno el que debe considerar, analizar, pensar cuál es la aportación significativa que considera adecuada. Para mí lo más importante es que el texto no se quede solo, aunque modifiquemos las frases, en la información que nos aporta la inteligencia artificial, sino que solo sea, como decía antes, una base de lo que nosotros escribamos. Vamos a probar ahora con otra de las herramientas que nos recomendaba el propio ChatGPT cuando le preguntamos sobre los detectores de textos generados con inteligencia artificial, en este caso el detector de Writer. Vamos a hacer la prueba esta vez con 3 textos. Uno ya lo conoce, es el texto sobre el sistema solar que yo escribí. Otro es un texto similar generado directamente por ChatGPT. Y por fin un texto mixto, sobre la base del generado por ChatGPT, haciendo las modificaciones necesarias para convertirlo en algo propio según lo que hemos aprendido. Vamos a ver lo que dice Writer en cada caso. La página es muy similar a las que hemos visto hasta ahora. Vamos a probar primero con el texto humano. Vemos que Writer nos dice que con un 91% de probabilidad este texto ha sido escrito por un ser humano. Bien, es cierto, pero debería decir quizá el 100%, para que fuese totalmente fiable. Si probamos después con el texto generado por ChatGPT, vemos que el resultado es aún mayor. Writer considera que es más humano que el verdaderamente humano. En este caso le da una fiabilidad del 98% a que haya sido escrito por una persona. Y por fin, si analizamos el texto mixto, pues vemos que Writer nos dice que al 100% ha sido creado por un ser humano. Es decir, no ha dado ni una. Quizá al ser un texto más técnico, más aséptico, pueda resultar más difícil para estas herramientas detectar si realmente son creaciones humanas o de la inteligencia artificial. Así que le he pedido a ChatGPT que genere un texto literario. Un texto basado en 2 personas que se baten en duelo a navaja en la España del siglo XVIII. Y Writer, en este caso, nos dice que al 89% ha sido creado por un ser humano, cosa que tampoco es correcta. Quizá es que estas herramientas se manejan mejor en inglés, ya que la mayor parte de ellas han nacido en el seno de naciones que hablan esa lengua. Así que he repetido la prueba con ChatGPT pidiéndole que escriba un texto similar, con las mismas características, esos 2 contendientes a navaja en el siglo XVIII en España, pero que lo escriba en inglés. Y el resultado ha sido este, muy similar al anterior, que con una probabilidad del 82% el texto es genuinamente humano. Una vez más podemos concluir que estas herramientas tienen el valor que tienen. Es cierto que cuanto más amplio sea el texto, más probabilidad de acierto tendrán, pero en todo caso hemos visto que son falibles, que no nos dan una respuesta definitiva, que a veces se equivocan y atribuyen algo que ha escrito un ser humano a la máquina y viceversa. Esto no quiere decir que en un futuro, como la propia empresa OpenAI afirma, se pueda llegar más lejos, se pueda afinar su funcionamiento y por tanto sean más fiables, pero hoy por hoy tienen notorias limitaciones. Resulta curioso, no obstante, que surjan informaciones sobre que la propia OpenAI sí dispone de herramientas que ya son plenamente operativas y efectivas en la detección de textos generados por inteligencia artificial. Quizás se trata de herramientas pensadas para el futuro cuando entre en vigor la ley europea en 2026 y también otras leyes similares en otros países del mundo. Dado que las fuentes que se utilizan para generar los textos tendrán que ser transparentes en el futuro próximo, es posible que las futuras herramientas se basen en el acceso a las fuentes que cada inteligencia artificial utiliza para generar sus textos. En ese momento las herramientas para detectar textos serán más precisas, en ambos sentidos, tanto para distinguir qué ha sido generado realmente por inteligencia artificial, como para separarlo de lo que hemos creado los seres humanos o hemos retocado con la suficiente variación y aportación para que puedan considerarse registrables. Se trata de un mundo en continuo movimiento que avanza cada vez más rápido y el tiempo dirá a dónde llegaremos. De momento la situación es la que hemos descrito. A modo de epílogo, voy a comentar la novela que se autodenomina como primera novela escrita por una inteligencia artificial. Esta novela se titula Iris y en la portada vemos que está firmada por ChatGPT y también por un autor humano, que es David Guisado.
En la descripción vemos que se trata de una novela de autosuperación, que tampoco deja muy claro cuál es la trama principal, pero sí que incluye una referencia a la propia potencialidad de las inteligencias artificiales a la hora de crear lenguaje natural. La novela es de enero de 2023, desde entonces las cosas ya han avanzado, pero el autor nos confiesa que es un experimento, una forma de probar los límites de las capacidades de la inteligencia artificial. Es un libro relativamente corto, 110 páginas, no está entre los más vendidos, pero sí vemos que las reseñas son muy positivas, lo que nos lleva a pensar que desde luego existe un grupo de lectores a los que no les importa o no les parece negativo leer obras asistidas por inteligencia artificial. Aquí tenemos para terminar una muestra del texto. Y un último comentario: las inteligencias artificiales han llegado para quedarse. Podemos hacer uso de ellas, pero sobre todo debemos hacer buen uso de ellas.